Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia. Hay mujeres que tocan y curan, que besan y matan. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral. Hay mujeres de fuego y... Martoplanetarios, pues antes de subir la segunda parte de Washington, pensé en decir algo sobre el Día de la Mujer, ¿no? Acaba de pasar el Día de la Mujer y se hicieron manifestaciones a nivel mundial, grupos grandes de manifestantes reclamando más derechos, más cosas, y todo eso a mí me parece bastante bien. La verdad es que gracias a las personas que se manifiestan se han obtenido a nivel mundial a lo largo de la historia muchos derechos de los que tenemos actualmente, ¿no? Entonces a mí sí me parecía interesante resaltar este tipo de movimientos feministas, ¿no? Son buenos porque a lo largo de la historia se ha tenido bastante menospreciado el papel que desempeñan las mujeres. Sin embargo, a lo largo de la historia y lamentablemente en épocas de guerra han sido las mujeres las que han sostenido el mundo, ¿no? Las que han sostenido los países. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la Segunda, fueron las mujeres las que hicieron uniformes, cascos, armas, todo esto para enviar a los que estaban en el frente, ¿no? Lamentablemente, porque las guerras es lo más asqueroso que puede existir. Lo que a mí me gustaría resaltar es que nosotros como individuos, independientemente del sexo, debemos respetar a las personas en general. Da igual si es hombre o es mujer. Sin embargo, debido a que eres mujer, a veces has tenido los trabajos más precarios tal vez, o quizás has tenido un buen trabajo, un excelente trabajo, pero mal remunerado, es decir, te han pagado menos que a un hombre con el mismo puesto. Y todo esto a mí me parece injusto porque pienso que a los individuos se les debe valorar por el hecho de ser personas y sus capacidades en cualquier aspecto, y no por el hecho del sexo, ¿no? Me parece muy bien que en la actualidad las mujeres estén tomando un papel muy importante en la sociedad. De hecho, conozco bastantes mujeres empresarias echadas para adelante, como decimos normalmente, y son mujeres con fuerza, con poder. Hay movimientos, ¿no? Como las mujeres empoderadas, la batucada de mujeres y así. Y a mí me parece bastante bien que salgan adelante, que realmente producen para el país. Hacen lo que quizás muchos hombres no se atreven a hacer, ¿no? A mí me causa curiosidad el hecho de ver hombres que todavía viven en el siglo X y que son machistas, ¿no? Que piensan que las mujeres son inferiores, o que ellos por ser hombres tienen el derecho de esto o aquello, o que piensan de que X tareas en casa, por ejemplo, son exclusivamente para mujeres. Pues no. Por ejemplo, si vos trabajas 8 horas al día y tu mujer trabaja 8 horas al día, después de una jornada de trabajo de 8 horas bajo presión o bajo lo que sea, volvés a casa, estás cansado, ¿no? Y tenés hijos. Lo más injusto que puede ocurrir es pensar de que tu mujer tiene que regresar y hacer todo lo de la casa y cuidar a los niños y hacer tu cena y velar por vos. Pues no, o sea, ese es un concepto estúpido realmente sobre la forma de proceder en tu vida cotidiana si estás casado, ¿no? O si no estás casado, eres joven, todavía vives en la flor de la juventud, o da igual, pero vives con tus padres y vuelves a casa y a lo mejor tu madre todavía no se ha jubilado. Es la misma situación, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que venir tu madre a hacerte la cena? ¿Por qué tiene que tu madre lavarte la ropa? O tus hermanas. ¿Por qué no lo haces vos? ¿Por qué tiene que
siempre hacer estas cosas ellas. Si vos tenés manos, si vos tenés pies, si podés hacerlo, es decir, podés ayudar. Si pues vale que a lo mejor estás en la universidad o a lo mejor tenés un trabajo de media jornada y tal, pero es que eso no te exime. El lenguaje inclusivo, por ejemplo, hasta dónde hemos caído, que se han hecho debates, o sea, por el lenguaje inclusivo, pero a ver, si yo hablo de que todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios, por ejemplo, es de toda la vida, desde que se creó el mundo, de que se refiere a hombres y mujeres. Es decir, básicamente hombre sería un género neutro que abarca todo. Bueno, la otra vez escuché a alguien del Parlamento Español, a una mujer, queriendo utilizar un lenguaje inclusivo que realmente fue ridículo. O sea, no, creo que nos estamos saliendo de la raya. Luego también he escuchado a algunos que porque la mujer apoya el feminismo y a lo mejor necesita ayuda con una caja que pesa 50 kilos, le dice, pero tú no eres feminista, pues llévala tú, ¿para qué me llamas a mí? Bueno, yo no aguanto una caja de 50 kilos, yo necesito ayuda. Y muchos de mis amigos que van al gimnasio también. Entonces, pues eso también no tiene sentido pensarlo, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa con eso. Sí que me gustaría resaltar el papel de la madre, de una madre. A este mundo nos trae una mujer, ¿no? Nos lleva 9 meses en su vientre, que son 9 meses donde una mujer tiene transformaciones en su cuerpo que tienen que adaptarse a la creación de una nueva vida, de un individuo. Y nace un hombre, un machista. Eso es lo más surrealista que puede existir, ¿no? Porque al final hemos nacido de una mujer. Y si vemos a lo largo de la historia, sin tener que leer la historia, sino de nuestra historia personal, vemos todo el sacrificio que han hecho nuestras madres para sacarnos adelante. Madres que están ahí guerreando, frenteando, ¿no? Echando para que salgan los hijos adelante y que tienen que, madres solteras, por ejemplo, que tienen que aguantar un montón de situaciones para poder darles comida, estudios, calzado, vivienda, y aún así salen hijos exageradamente machistas. Pues eso es intolerable, no podemos tolerar esa actitud. Entonces digo, las madres, todo lo que hacen, todo lo que son capaces de hacer. Una madre puede caminar sobre el agua como lo hizo Jesucristo, si es necesario, por un hijo. No estoy diciendo que un padre no lo haría, porque yo caminaría en el agua, me iría a la luna, lo que fuera por mi hijo. Sin embargo, el amor de una madre es completamente elevado, ¿no? Es el sacrificio que puede llegar a hacer una mujer siendo madre. Entonces es algo que sí que tenemos que valorar y respetar. Porque vamos a ver, todos respetamos a nuestra madre, todos los hombres respetamos a nuestra madre. ¿Por qué no vamos a respetar a nuestra esposa? ¿Por qué no vamos a respetar a nuestra novia? ¿Por qué no vamos a respetar a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras tías? En este caso. Pero vuelvo y repito, la clave, la base es el respeto en general a las personas, independientemente de su género o de sus tendencias o de sus gustos. Hay mucha música degradante con letras completamente groseras hacia las mujeres, y es triste y doloroso ver cuántas mujeres apoyan a este tipo de artistas y cuántas están detrás de ellos, cuántas están locas por ir a sus conciertos, por conocerles. Entonces digo, pero todo el trabajo que está haciendo, que se está haciendo para poder darles un lugar, para poder darles una posición de respeto y tal, lo están tirando a la basura con esta actitud. Y aún así tú les dices algo y se enfadan contigo, cuando lo que intentas es decirles, pero tú has escuchado esa letra de esa canción tan degradante, has visto cómo te insulta, cómo lo que piensas sobre tu cuerpo, lo que piensas, o sea, no te valora como persona en lo más mínimo. Es degradante. Y no, yo creo que en el Día de la Mujer que acaba de pasar es cuando
debería ser todos los días, todas las personas del mundo deberían ser felices y tener un feliz día de la mujer, un feliz día del hombre, un feliz día del niño. Todos los días deberían ser días felices. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, quiérete, mírate al espejo, mira lo bueno que eres, mira lo hermoso que eres, mira lo especial que eres, y haz a las demás personas sentir lo mismo que tú sientes por ti. Si tú no empiezas a quererte, no vas a poder querer a nadie más. Y así vamos a poder crear un buen mundo, independientemente del género.